Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión me gustaría comentarte los resultados presentados por la compañía de Moody's Corporation. Moody's Corporation, como sabes, es una empresa que he traído al canal, es una de las empresas top junto con Standard & Poor's de rating crediticio, es decir, tiene enormes ventajas competitivas y acaba de presentar resultados recientemente. Como puedes ver aquí en el gráfico, realmente tras la presentación de resultados, la compañía lleva una subida del 0,46%, pero si vamos, por ejemplo, al gráfico de 5 días, podemos ver realmente que la subida viene de más atrás. Es decir, en pre-market, digamos que la compañía ha tenido ya una subida de 442 a los 452 actuales, cosa que es una subida mayor y es bastante interesante. Entonces, en este vídeo vamos a ver realmente cuáles han sido los resultados presentados por esta compañía. Y también digamos que me voy a ir a la parte de ticker para hacer una pequeña valoración y ver si realmente esta compañía, tras los resultados presentados y la nueva guía que han dado para este 2024, ver si es una buena inversión a medio y largo plazo. Entonces, como siempre, me voy a ir primero a la web donde podemos encontrar la parte de notas de prensa. Recuerda que todo esto se hace a través del Investor Relation y aquí directamente podemos ver realmente todos los datos relevantes de la compañía. Lo voy a hacer un poquito más grande para que lo puedas ver mejor, y aquí por ejemplo ves que está hablando o acaba de presentar los resultados el 23 de julio de 2024, es decir, hoy según estoy grabando este vídeo. Lo interesante es que este es el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2024 y aquí vemos claramente cómo han sido los resultados absolutos o totales de la compañía y también por segmento. Recuerda que tal y como te he explicado en el canal, la compañía tiene dos segmentos claramente diferenciados, como son Moody's Analytics y también son Moody's Investor Services, que es el MA y el MIS, ¿vale? En este caso, aquí nos hablan de los ingresos de cada uno y en absoluto. Aquí, por ejemplo, digamos que el total de la compañía, como puedes ver, es decir, la compañía total, Moody's Corporation, ha presentado unos ingresos en el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2024 de 1,8 billions, lo que representa un 22% de crecimiento con respecto al mismo trimestre del ejercicio fiscal anterior, 2023. Pero es que además, a lo largo de todo el año, es decir, en estos 6 primeros meses o 2 primeros trimestres, también han crecido un 22% con respecto a los mismos 6 meses anteriores o 2 primeros trimestres anteriores de 2023, presentando 3,6 billions. Y ahora, si vamos por segmentación, en Moody's Analytics ha crecido un 7% con respecto al mismo trimestre anterior y un 8% a lo largo de todo el año, pero es que también aquí en Moody's Investor Services puedes ver que han crecido un 36% con respecto al mismo trimestre de 2023 y un 35% a lo largo de todo el año. Es decir, que como ves han sido crecimientos bastante buenos, lo que al final de media hace ese 22% de media de crecimiento. Por supuesto, aquí puedes ver claramente cómo Moody's Investor Services es el segmento que más crecimiento está teniendo y además un crecimiento bastante explosivo, lo que quiere decir o lo que permite que la compañía puede crecer a tasas de doble dígito, pero no bajas, sino bastante altas. Recuerda que, tal y como te he explicado en el canal, para nosotros, por ejemplo, poder doblar nuestra inversión, tenemos que intentar buscar compañías que crezcan a más del 15% para conseguir que en 5 años doblar nuestro capital. Y esta compañía, pues como puedes ver, en cuanto a ingresos, luego veremos en cuanto a EPS, pero en cuanto a ingresos ya está creciendo a más de ese 15%. Pero es que eso no es todo, porque si vamos aquí a la parte absoluta de la compañía o total en EPS diluidos, fíjate que ha crecido un 47% con respecto al mismo trimestre de 2023 y un 29% a lo largo de los 2 primeros trimestres o los 6 primeros meses. Es decir, ha pasado a 3,2 en este trimestre, en el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2024, o 6,16 a lo largo de todo el primer semestre, cosa que es muy positivo y de forma ajustada, porque esta compañía hace ciertos ajustes que, si verificas realmente los ajustes que hace la compañía, podemos ver si los hacen bien o los hacen mal. De momento, de aquí para atrás, en mi opinión, los hacen correctamente o tienen, mejor dicho, cierto sentido. Entonces digamos que estos ajustes, fíjate que al final repercute en que sea un crecimiento del 43% y 26% tanto con el mismo trimestre anterior o los 6 primeros meses anteriores. Y también nos dan una nueva guía o expectativas para el año o el ejercicio fiscal 2024, donde aquí nos presentan que generarán o esperan generar unos EPS diluidos de entre 9,95 y 10,35 y de forma ajustada entre 11 y 11,40, cosa que es bastante positivo, porque esto, como veremos a continuación,
esto implica subir el guidance y estrecharlo. Si bajamos un poquito más, tenemos más información, por ejemplo aquí que nos habla el CEO y el equipo directivo, donde por ejemplo aquí nos cuentan que gracias a este segundo trimestre o el crecimiento que han tenido en el segundo trimestre ha sido gracias al apalancamiento operativo del propio negocio y que eso le ha permitido, por ejemplo aquí, generar un crecimiento en ingresos del 22% que ha conducido a un 21% de operating cash flow o cash flow operativo. Recuerda que el cash flow operativo al final no es más que el dinero efectivo real que dispone la compañía para hacer distinta operativa, ya sea recompra de acciones, reinversión en el negocio, reparto de dividendos o lo que quiera. Por tanto, realmente que se quede de los ingresos o del crecimiento de los ingresos el 22% al final haga que crezca un 21%, quiere decir que el apalancamiento operativo de esta compañía es enorme y además eso le ha permitido aumentar el guidance de recompras de acciones a 1.3 billions y como te comentaba, al final esperan que para todo el año presenten un guidance de EPS diluidos más alto y también más estrecho de entre 11 y 11,40, cosa que como veremos luego en la parte de valoración es bastante positivo. Si bajamos un poquito más, aquí ya podemos ver de forma gráfica lo que nos presenta la compañía y por ejemplo podemos verlo por segmentación. Fíjate que el año pasado, el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2023, presentaron entre los dos segmentos 1.494 millones, ¿vale? Lo que quiere decir que más o menos eran 747 y 747 de ambas partes o de ambos segmentos, pero ahora han presentado esos 1.817, 1.015 por una parte y 802 millones por otra parte. Es decir, que como puedes ver, aquí tenemos la parte de Moody's Analytics a Moody's Investor Services y puedes ver como claramente el crecimiento, sobre todo de la parte del MIS, del Moody's Investor Services, ha hecho que realmente eso ayude mucho al cómputo global de crecimientos en ingresos. Y luego aquí podemos ver, por supuesto, también los ingresos hasta la fecha, es decir, en los 6 primeros meses, como también eso ha ayudado bastante, sobre todo la parte del MIS, como ha pasado de 1.480 a 2.002, mientras que la parte del Moody's Analytics ha pasado de 1.484 a 1.601. Todo esto en los 6 primeros meses del año. Y al final, pues eso repercute en que de forma absoluta pasen de 2.964 a 3.603. Aquí, por supuesto, están los puntos relevantes que nos hablan tanto en el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2024 como en los 6 primeros meses o 2 primeros trimestres, que es lo que te he comentado anteriormente de ese crecimiento y gracias a, como ponen aquí, por ejemplo, el ingreso de MIS o los ingresos de MIS crecieron un 35% gracias a el periodo anterior porque el mercado o las condiciones de mercado fueron favorables y, por supuesto, incrementaron también la demanda de los inversores. Todo esto, por supuesto, hay que tenerlo en cuenta, ya que si entiendes el modelo de negocio, ves que al final todo esto ayuda de manera positiva a la empresa. Si seguimos bajando un poquito más, aquí podemos ver más información sobre cada segmento. Por ejemplo, aquí estamos hablando ahora de Moody's Analytics, donde como puedes ver de forma trimestral, aquí puedes ver que tienen las distintas modalidades dentro del segmento de Moody's Analytics, que pueden ser Decision Solution, Research and Insight y Data and Information. Pues al final fíjate que cada segmento o subsegmento, mejor dicho, también ha crecido de, por ejemplo, aquí en el Data and Information de 196 millones a 210 millones, el Research and Insight también ha pasado de 217 a 226 y el Decision Solution ha pasado de 334 a 366. Todo esto de forma trimestral y de forma semestral, fíjate que también han pasado de 384 a 422, de 432 a 448 y de 668 a 731. Es decir, todos los subsegmentos dentro del apartado o del segmento de Moody's Analytics están mejorando. Si todos los subsegmentos siguen mejorando, al final eso lo que hace es que el segmento absoluto también siga creciendo, cosa que es positivo porque, como sabes, esto hace que si los ingresos y beneficios crecen por esta parte, ayude al cómputo general a impulsar tanto en ingresos como en beneficios y por tanto al final aumente los EPS y eso justifique que el mercado pues al final pague un mayor
mayor múltiplo o incluso que el precio de cotización suba gracias a que están subiendo esos EPS. Y si vamos a la otra parte, aquí podemos ver que la parte anualizada recurrente, que esto es importante, es decir, los ingresos recurrentes anualizados que consigue la compañía, fíjate que en este caso estamos hablando de que pasaron de 773 millones a 854 en Data and Information, de 850 a 902 en la parte de Research and Insight y después en la parte de Decision Solution de 1.190 millones a 1.349 millones. Esto de forma trimestral, y el porcentaje que representa esos ingresos anualizados recurrentes, aquí lo podemos ver como es básicamente un 10% y un 10% en 2023 y en 2024, y fíjate que la parte de Data and Information representaba un 9, ahora representa un 10, la parte de Research and Insight representaba un 9, ahora representa un 6, y la parte de Decision Solution representaba un 10 y ahora representa un 13. Es decir, que aquí ha habido cierta variación, pero como ves, más o menos los ingresos recurrentes ya son de doble dígito. Cosa que también, por supuesto, es más positivo. Si seguimos bajando un poquito más, ahora vemos el otro segmento que es Moody's Investor Services, donde también lo vemos subsegmentado. Y aquí podemos ver también que cada subsegmento prácticamente podemos decir que todos han crecido. Fíjate que en la parte de finanzas corporativas pasaron de 365 a 525, en la parte de finanzas estructuradas pasaron, por ejemplo, de 102 millones a 131 millones, la parte de finanzas institucionales pasaron de 145 a 195, luego la parte de servicios públicos, proyectos, infraestructuras financieras, etcétera, pasaron en este caso de 127 a 154, y luego aquí vemos otros que, como ves, prácticamente ni se ve porque es una representación muy pequeña, pero que también digamos que creció un poquito, pero aquí no lo marcan. Lo interesante es que si lo comparamos con el medio año del mismo año anterior, en este caso hasta la fecha, los 6 primeros meses, fíjate que el total pasó de 1.480 a 2.000 y que cada subsegmento también pasó de 721 a 1.054, también creció de 201 a 245, de 287 a 390, de 256 a 295. Ves claramente cómo esta compañía, sea el segmento o subsegmento que tenga, todo crece. Es decir, las ventajas competitivas de esta empresa, como digo, junto con Standard & Poor's, son muy claras, y precisamente esto al final a ti como inversor te da garantías de que si inviertes o si invirtieras hipotéticamente en esta compañía, podrías obtener sí o sí un buen resultado a largo plazo mientras la compañía siga siendo así y teniendo claramente esas ventajas competitivas. Entonces esto es una cosa que en mi opinión se debería de tener mucho en cuenta, sobre todo para tener este tipo de empresas en tu cartera. Recuerda que, como siempre digo, no son recomendaciones de compra, pero sí es verdad que te quiero mostrar cómo hay compañías que tienen enormes ventajas competitivas y muchas veces nosotros como inversores intentamos buscar aquella oportunidad que se va a multiplicar por 10, por 20, por 50, cuando resulta que tienes una compañía que va creciendo fijo y de manera estable todos los años y que con un, digamos, periodo de 5, 10, 15, 20 años, sabiendo o conociendo las ventajas competitivas que tiene esta compañía, prácticamente podríamos hablar de que tu inversión, sea la que sea, se puede multiplicar por muchísimas veces y además de forma muy segura. Así que esto es una cosa que deberías de tenerlo en cuenta. Si bajamos un poquito más, aquí vemos que también nos hablan de la parte de transacciones y la parte de recurrentes. Como puedes ver aquí de forma trimestral, pues recurrentes fueron el 41%, transacciones el 59%, eso fue en el año anterior, y ahora un 32% recurrentes, 68% transacciones, y de forma, digamos, semestral, fíjate que ha variado un poquito, donde representa la parte recurrente un 41, o representaba, mejor dicho, un 41%, y la parte transaccional un 59%, y ahora un 32% en 2024 y un 68% las transacciones. Es decir que, digamos, el peso se ha redistribuido más o menos, pero como ves es interesante ver que esta empresa tiene ingresos recurrentes y que además sigue aumentando tanto los ingresos, beneficios, etcétera, gracias a sus enormes ventajas competitivas. Luego también podemos encontrar aquí más información relevante sobre los distintos subsegmentos, que como ves también es positivo tenerlo en cuenta. Y aquí, si seguimos bajando más, vemos la estructura, que es un punto que a mí me interesa mucho para que veas realmente por qué esta compañía tiene enormes ventajas competitivas. Fíjate que cuando hablamos de gastos operativos y márgenes, fíjate que aquí, por ejemplo, en el Q2 de 2023, fíjate que empieza a sumar cositas
como puede ser, por ejemplo, las Stock-Based Compensation, que representan un 3%, que suman, es decir, que suman de gastos. También al mismo tiempo tenemos aquí otras eficiencias de coste o crecimientos de inversiones, entre otras cosas, depreciación, amortización, que sabes que no es un gasto real. Luego recortes en la parte de cambios de reestructuración y también aquí más puntos sobre activos, lo que hace al final que pase de 944 de gastos operativos a 1042, que como ves no gasta mucho. Recuerda que, por ejemplo, una cosa positiva que debemos ver en las compañías es que si los ingresos crecen mucho más de lo que crecen los gastos, aunque los gastos crezcan pero crezcan menos, eso quiere decir que los márgenes no paran de ampliarse y por tanto al final eso quiere decir que se traduce en que más beneficios se obtienen por cada euro o dólar de ingreso, cosa que es positivo. Y aquí también podemos ver, por ejemplo, la comparativa del año en gastos de 2023 a 2024 y cómo ha sido la evolución de esos 1860 a 2027, como puedes ver exactamente lo mismo de manera porcentual, y vemos que al final los gastos no crecen tanto como crecen los ingresos. Por eso, como digo siempre, esta compañía tiene enormes ventajas competitivas y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, una vez hemos visto todo esto y por supuesto aquí tienes muchísima más información, pero no quiero alargar el vídeo porque esto, como digo siempre, es interesante que te lo leas. Ahora sí me voy a ir yo directamente, incluso fíjate aquí que está en la parte de EPS, cómo han crecido también antes de pasar a la parte de valoración, que eso es lo que nos interesa. Fíjate que han pasado de forma trimestral y la parte ajustada, fíjate, de 2,30 a 3,28 y vamos a tener en cuenta de 5,29 a 6,65, y recuerda que el equipo directivo nos estaba diciendo que más o menos iban a presentar entre 11 y 11,30, si mal no recuerdo. De hecho, si voy aquí arriba, aquí está, entre 11 y 11,40, que eso es lo que vamos a tener en cuenta para saber el múltiplo real al que estaría cotizando la compañía ahora mismo. Y para eso me voy a ir aquí a Ticker y, como sabes, en Moody's Corporation, si nos vamos aquí a valoración, fíjate que el múltiplo, que todavía no está ajustado, fíjate que el múltiplo, en este caso, si voy a calcular por EPS, pues tengo que tener en cuenta el PER, es 40,94, que por supuesto 40 veces parece carísimo, pero ahora vamos a ver el ajuste y realmente cuál sería el múltiplo real al que estaría esta compañía para 2024 y por supuesto para los próximos años, y también la forma que debería de analizar este tipo de compañías tan resilientes por los que el mercado siempre está dispuesto a pagar mayores múltiplos, para que también digamos que desde otro punto de vista puedas entender si es interesante o no tener esta compañía en cartera. Entonces, lo primero que te voy a comentar es la compañía, que no lo ves, está aquí 448,78 es lo que pone aquí, y fíjate que aquí 452. Voy a tener en cuenta estos 452, que es lo que acaba o el precio al que está después de la presentación de resultados. Por tanto, me voy a ir aquí a, primero por una parte en Ticker, y voy a coger la calculadora, 452 por una parte, como puedes ver aquí 452, y esto lo voy a dividir por los EPS que se esperan para este año. Aquí fíjate que si bajo un poquito vemos EPS normalizados 2024, que esto hace que el múltiplo parezca más caro de lo que es. Fíjate que se esperaba que realmente se presentaran 11,05. 11,05 cuando el equipo directivo nos está diciendo que entre 11 y 11,40. Es decir, que sí, está dentro del rango, pero es el rango bajo. Por tanto, si yo primero tengo en cuenta esos 11, no 11,05, sino esos 11, quiere decir que este precio, que es el actual, lo divido entre 11, quiere decir que la compañía estaría cotizando a 41 veces, no a 41. Pero si cojo los 452 y lo divido por el 11,40, eso quiere decir que al final sería un múltiplo de 39,6. Ojo, sigue siendo un múltiplo muy caro, pero recuerda que es de aquí a final de año. La pregunta es, ¿realmente Moody's debería estar cotizando a 40 veces? Y eso es una pregunta que te debes de hacer analizando a los competidores, en este caso Standard & Poor's, que es el claro competidor de Moody's, y además viendo la resiliencia y ventajas competitivas que tiene la compañía. Si nos vamos aquí a Ticker, por ejemplo, fíjate que si me vengo aquí a valoración y pongo el PER, aquí puedes ver que el histórico. Recuerda que el histórico no es lo único que tenemos que tener en cuenta, pero sí podemos, digamos, de una forma más visual ver realmente
a qué múltiplo ha estado cotizando o cuál es el múltiplo que le ha estado asignando el mercado en los últimos años. Entonces, en el último año, fíjate que la media es de 34 veces. En los últimos 3 años, fíjate que es de 32 veces, 5 años 31 veces y 10 años 26 veces. Por supuesto, tenemos que tener en cuenta que aquí hay distorsión por 2021 y 2020, pandemia e inyección de capital de los bancos centrales, lo que quiere decir que todo esto ha digamos, distorsionado el múltiplo de la compañía, pero es verdad que la compañía o el mercado se ha dado cuenta de que ya 20 o 25 veces se queda corto para esta compañía. Entonces yo para esta compañía, de forma justa, sí es verdad que asignaría más 30 o 35 veces. Fíjate que es una empresa que te está creciendo EPS a 22%, a 20%, a 15%. Por tanto, una empresa de esta calidad, con la resiliencia, con las ventajas competitivas, mínimo, tiene que estar a 30 veces. Porque si te fijas y ves comparables de otros sectores que tengan estas mismas ventajas competitivas, incluso te cotizan a más de 30 veces. Por tanto, yo creo que el múltiplo apropiado conservador para esta compañía podría ser 30 veces y digamos que razonable, que ojo, no caro, no optimista, sino razonable, incluso 35 veces. Entonces, aquí, ¿cuál es la cuestión? Que nos encontramos que el múltiplo actual de la compañía nos la está ofreciendo el mercado, como te dije, a 6 meses a 41 veces, o el rango alto si presentan los EPS serán 39. Esto hay que tenerlo en cuenta porque quiere decir que está por encima de lo que consideraríamos como valor intrínseco, ¿vale? O como múltiplo apropiado para 6 meses. Pero recuerda que ese valor intrínseco va creciendo si la compañía va presentando o generando cada vez más EPS. Por tanto, el múltiplo que hoy podamos llegar a pagar caro, dentro de X tiempo ya no es caro. Y eso tienes que tenerlo en cuenta. Vamos a ir aquí a estimaciones y vamos a ver cuál es el crecimiento que estiman en primer lugar los analistas, a ver si tiene sentido. Aquí los analistas le asignan un crecimiento de 12% para 2024, 8, 8, 4 y 7. Es decir, básicamente, si miras crecimientos pasados y conociendo el negocio, que no solo por el histórico, sino y conociendo el negocio y sabiendo que esta compañía tiene la capacidad de subir los precios y además crece sumándole lo que crece la economía más subida de precios, eso quiere decir que perfectamente podría crecer los ingresos cercano a doble dígito. Quiere decir que puede ser un 8, puede ser un 9, puede ser un 10, puede ser un 11, puede ser un 12. Más o menos por ahí es un rango razonable. Para mí esto, o este crecimiento de ingresos, se queda algo corto. Pero ojo, es bueno ser conservador. Por tanto, voy a tener en cuenta lo que presentan los analistas para 2028. Fíjate que al final llegaría teóricamente a 8.800 de ingresos, y si bajamos un poquito más y vamos directamente a los EPS, fíjate que el crecimiento de EPS que estiman los analistas, aquí está, son crecimientos de doble dígito cercanos ni siquiera al 15%, sino más o menos 13, 14, 12%. Fíjate que aquí es un 11,6, un 13,9, un 14,2, un 9,2 y un 12%, pero recuerda que el equipo directivo ha subido el rango, lo que quiere decir que para 2024 pueden incluso presentar más de este 11,6, pueden presentar un 12, un 12,5% y al final de media pues sí podrías tener ese crecimiento del 12-13%. Por tanto, esto también tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Pues asignarle los dos múltiplos, el conservador y el razonable, 30 y 35 veces, y vamos a ver si ahora mismo Moody's, a pesar de que el múltiplo nos esté dando la información de que está caro, vamos a ver si realmente está o no está caro para el plazo al que deberíamos de tener como mínimo esta compañía en cartera. Para eso me voy a ir aquí a la calculadora y voy a tener en cuenta, en primer lugar, 17,59, lo voy a multiplicar esto por 30 veces, parte conservadora, y quiere decir que serían 527. 527, la compañía está en 448. Recuerda que hace un segundo la compañía, porque esto va fluctuando, estaba en 452. Aún así, voy a tener en cuenta o voy a estar hablando porque como acaba de abrir el mercado, por supuesto, esto significa que puede ir fluctuando. Pero aún así, como ves, es un upside que a lo mejor puede parecer bastante cortito. Pasar de 440
449, 450 a, como te decía, estos 527, bueno, pues sí, es un crecimiento interesante, pero hasta 2028. Eso tienes que tener en cuenta que esto sería la parte más conservadora, porque esta compañía, venga crisis o no venga crisis, haya problemas o no haya problemas, si es verdad que aquí en 2022 presentaron malos resultados o resultados más bajos de lo esperado, pero al final tienes que tener en cuenta que esta compañía, lo normal, además que se presupone, y todo esto por eso hay que estudiarlo, que van a bajar tipos de interés, que va a bajar la inflación, que va a mejorar la economía, todo esto alimenta que esta compañía pueda seguir presentando cada vez mejores resultados y además con todas las enormes ventajas competitivas que tiene. Eso quiere decir que esta compañía, si el mercado paga 30 veces, 527, pero ojo, si ponemos los 17,59 y en este caso lo multiplico por 35 veces, ni siquiera las 40 actuales, fíjate que ya llegaríamos a un precio objetivo de 615. 615 también a lo mejor te puede parecer que es un upside bastante bajo. De hecho, para ver exactamente cuál es el upside, me voy a ir aquí a MoneyChim, como sabes, a la calculadora de interés compuesto y vamos a ver realmente cuál sería el crecimiento hasta 2028. Para eso voy a poner primero aquí, fíjate que está en 449. Yo, como al principio del vídeo te comenté que estaba a 452, voy a tener en cuenta que es 452, es decir, voy a ser más conservador. Pongo por aquí 452 por un lado y luego el precio objetivo 615. Pongo por aquí 615 y en este caso, como queda medio año para acabar 2024, sería 2024, 25, 26, 27, 28, serían 5 años, pero medio realmente, porque ya ha pasado medio año, queda medio año, serían 4.5 años, más o menos para ser exacto. Esto quiere decir que sería una rentabilidad del 7%. Prácticamente, como puedes ver, esta rentabilidad sería más o menos parecida a lo que te podría ofrecer indexarte en el S&P500. Recuerda que de forma histórica el S&P500 te ha dado o te ha ofrecido un 7, 8, 9%. Es verdad que luego tendríamos que tener en cuenta inflación aparte, pero más o menos es una rentabilidad parecida, pero estamos hablando de una compañía que tiene enormes ventajas competitivas y que es muy, pero que muy difícil que realmente llegues a perder dinero con esta compañía, porque como digo, es una empresa que es un duopolio junto con Standard & Poor's, que no para de crecer. Y también ten en cuenta una cosa, esta compañía aparte, si nos vamos aquí a ticker, fíjate que si vamos a la parte de descripción, aquí fíjate que también reparte un pequeño dividendo del 0.7%, que habría que sumárselo quitándole, por supuesto, la parte de impositiva, la parte de impuestos, lo que quiere decir que al final este 7 y pico o 7 y poco sería prácticamente casi un 8%. Ahora bien, también para ser un poquito más optimistas, pero realmente aplicándole el múltiplo actual, si presentara los mejores resultados posibles, eso quiere decir que la compañía, recuerda que estaba, que es lo que calculé antes, a 39 veces. Bien, la pregunta sería, ¿qué es lo que pasaría si esta compañía presentara o el mercado pagara de aquí a 2028 esas mismas 39 veces? Porque también tenemos que entender que de aquí a ese entonces, si la economía va mejorando, no hay razones aparentes, salvo que haya salidas de capital de este tipo de compañías a otras, que también podría darse el caso, pero oye, también es bueno tener en cuenta ese posible o potencial crecimiento. Bueno, pues si me voy a la parte de estimaciones y como te había dicho, pues aquí en EPS, fíjate que presentará unos 17,59. Eso quiere decir que si me vengo aquí y pongo 17,59 y esto lo multiplico por las 39 veces, que es el múltiplo actual, si presentan el rango bajo o el rango alto, mejor dicho, de EPS, eso quiere decir que llegaríamos a un precio objetivo de 686. 686, aquí si cambio esto y pongo 686 a 4 años y medio, fíjate que ya sería casi doble dígito. Aún así, puedes pensar, oye, es que no es un crecimiento muy grande. Ya, pero es que a cambio estás teniendo en cartera una compañía de mucha calidad que, como digo, es muy difícil perder dinero a largo plazo. Y aunque es verdad que aquí estoy siendo más optimista y no me gusta ser optimista, de hecho, digamos que por este tipo de compañía, todas las compañías que tienen enormes ventajas competitivas, sí es más probable que el mercado tarde o temprano termine pagando múltiplos más altos. Aún así, yo, como te digo, sabiendo que con 30 veces y con 35 veces no solo no perdemos dinero, sino tenemos un upside interesante de aproximadamente el 7-8%, pues eso
quizás puede ser una buena idea de inversión, sobre todo si tú quieres tener una parte de tu cartera más estable y que te ofrezca una rentabilidad más segura a largo plazo. Y nada, esto ha sido todo sobre los resultados de Moody's y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.